que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y al doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista, también a los dos. Si alguna cosa se debate, y con ellos hemos analizado en otras ocasiones, lo que debería ser el planteamiento, también ya está con nosotros el economista Santiago García Álvarez, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Bueno, con los tres en realidad hemos analizado el tema laboral y los tres coincidían en que es indispensable visualizar un proyecto de país en desarrollo, y parece que el tema laboral, no solo por lo que 7 de cada 10 ecuatorianos no están con lo que se ha denominado en estos últimos tiempos el empleo pleno, o sea, el que cumple todas las cosas legales, y esta puede ser una visión. Y antes de iniciar esto, yo quisiera que escuchemos al presidente electo lo que hacía como planteamiento en el tema laboral. Esto es lo que dijo el señor Guillermo Lasso. Es necesario reflexionar y pensar en leyes laborales que generen oportunidad laboral y mantener, si usted quiere, las dos leyes, el antiguo Código del Trabajo para garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen un trabajo formal, y una nueva y moderna ley de oportunidad laboral que presente una oportunidad, un empleo formal para aquellos 5.200.000 ecuatorianos que viven en la informalidad, en el desempleo y en el subempleo. Esta es una primera visión que plantea el presidente electo, el señor Guillermo Lasso. Nuevamente, al saludar al doctor Miguel Ángel Puente, es esta visión de tener, incluso él llega a decir, tener dos leyes. El viejo código laboral, un poco que responda a lo actual, y una nueva ley laboral que responda a otros objetivos y que no tenga, ¿qué será?, las mismas cargas que se tiene en el código, que facilite otras cosas. Jurídicamente, ¿eso es posible? Bienvenido, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Galo, Santiago. Un gusto poder compartir esta mesa de trabajo con ustedes y a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Yo personalmente pienso que lo ideal sería tener un nuevo Código del Trabajo, ¿no? Sin embargo, según la línea que veo que el presidente lo ha anunciado, al parecer, obviamente, trabajar en un nuevo Código del Trabajo implica naturalmente un trabajo de legislativo muy importante. Vemos igualmente después de la conformación de la Asamblea Nacional que obviamente tenemos una mayoría bastante ajustada. Creo que va a ser muy difícil poder llegar a grandes consensos en temas trascendentales, como por ejemplo un nuevo Código del Trabajo. Sin embargo, el presidente había anunciado justamente el tema de una ley de oportunidades laborales. ¿Qué significa esta ley de oportunidades laborales? Es un mecanismo normativo que esperamos, naturalmente, esto tiene que ser aprobado por la Asamblea, que permita justamente generar nuevas oportunidades laborales, justamente a través de nuevas modalidades de contratación. Creo que esto es una figura muy importante. Es indispensable que el país tenga distintas modalidades acordes a las condiciones actuales. Estamos viviendo una etapa de pandemia, tratando de salir de la pandemia, de pospandemia, pero es indispensable que existan modalidades de contratación que se ajusten a la realidad, tanto de la situación económica global, así como también de las condiciones económicas del país y naturalmente de las necesidades de trabajo. De lo que se ha podido revisar o se ha podido efectivamente conocer el contenido de esta ley de oportunidades laborales, lo que permite es fomentar la contratación, por ejemplo, de universitarios, de técnicos, de madres de familia. También veo unos incentivos de orden tributario como una doble deducción del impuesto a la renta.
justamente de aquellas nuevas contrataciones que se realicen, esas justamente enfocadas en contrataciones a las personas que reciben el bono de desarrollo humano, y también en aquellos emprendimientos en los cuales se contrate a personas, por lo menos a 10 nuevas contrataciones, van a tener una doble deducción de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué significa eso? Si una persona se lo contrata con la remuneración básica de $400, para efectos de la deducción de impuesto a la renta, es como que la persona se le pagaría $800, es decir, para efectos del gasto, para el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, todo esto son beneficios que lo que se pretende es justamente dinamizar el mercado laboral. Es indispensable, Francisco, usted muy bien decía, apenas 3 de cada 10 personas tienen un pleno empleo, 7 de cada 10 no lo tienen. Entonces, lo que tenemos que enfocar la política laboral es justamente en esas personas que no tienen empleo y darles la oportunidad. Y creo que un instrumento, o sea, el Código del Trabajo, si no es reformado, si no hay un nuevo Código del Trabajo, seguirá vigente naturalmente y se podrá expedir una ley que contenga unas disposiciones como ya se expedió anteriormente, la Ley de Justicia Laboral u otro tipo de normativas de orden laboral. La Ley de Apoyo Humanitario justamente tiene disposiciones de orden laboral. Entonces, bien podría expedirse esta Ley de Oportunidades Laborales con el propósito justamente de dinamizar el mercado laboral. Entonces, en cuanto a su pregunta, es perfectamente posible que coexista el Código del Trabajo y obviamente una nueva ley que sea la que presente el presidente Lasso. Y ahí viene una pregunta, y saludo nuevamente al doctor Galo Cárdenas Rodas. Muchas gracias por acompañarnos, Galo. Esta posibilidad, que jurídicamente, por lo que nos acaban de explicar, es posible, es viable, rompe con algo que sí habíamos analizado antes aquí, que es este acuerdo nacional sobre la relación de los trabajadores, de los empresarios, de la ciudadanía y del Estado, porque vemos cómo se compone con temas tributarios, vemos cómo se compone a través de la seguridad social y buscar un fortalecimiento. La composición de la Asamblea ciertamente no es, ni con el uno ni con el otro no iba a ser. El país está reflejado en esa asamblea, así estamos de divididos. Pero lo que nos acaba de decir Miguel Ángel es que él no encuentra la posibilidad de tener un acuerdo así grande, uno que sea como objetivo nacional. ¿Comparte usted esa idea, Galo? Bienvenido, buenos días. El micrófono, por favor, Galo. Buenos días, Francisco. Muy amable, muchas gracias. Gusto. Qué gusto saludarle. Desde Cuenca, igual, doctor Miguel, economista García, un gusto saludarles y que bueno poder compartir esta mesa de trabajo. Efectivamente, Francisco, yo creo que lamentablemente la asamblea y los políticos en el Ecuador son el reflejo de nuestra sociedad. Es crudo, pero es muy cierto. Y lamentablemente tenemos una sociedad dividida, no solamente por regiones o el regionalismo que nos afecta muchísimo, sino por diferentes intereses económicos y personales. En Cuenca siempre manejábamos un dicho que nos llamaba mucho la atención, que realmente refleja justamente esta división del país. Decían por ahí que haga patria, mate un indio, porque de los morlacos se encarga la aviación civil y de los guayacos o de la gente de la costa la naturaleza. Imagínense la crueldad de este dicho popular que realmente refleja... Tiene que haber sido bucaramista ese dicho. Terrible, por supuesto, no lo pero comparto. Sí. Así, terrible, sí. terrible. Terrible. Entonces... realmente esta división política hace que no podamos avanzar. Y aquí sí es importantísimo decir que me parece que el presidente electo está buscando esta alternativa o esta estrategia de armar una nueva ley, ¿no es cierto? Y no reformar o no modificar o cambiar el Código Laboral que tiene 84 años, que creo que es un pedido sobre todo de sectores universitarios, de profesionales del derecho laboral, donde creemos que es necesarísima una nueva modificación, incluso dentro de mis propuestas que le habíamos hecho llegar a través de la Cámara de Industrias de Cuenca al presidente electo, es justamente la unificación de las leyes laborales, es decir, un reordenamiento laboral.
porque tenemos un montón de acuerdos, tenemos leyes dispersas, un código obsoleto, etcétera, mandatos que todavía están funcionando. Entonces era muy necesario este ordenamiento de lo laboral a través de un nuevo código. Pero si no es posible, justamente por esta dispersión de la Asamblea de fuerzas políticas y de intereses, pues creo que lo mejor es trabajar con una ley paralela que de alguna manera garantice en primer lugar los derechos de los trabajadores de esos solo 2.800.000 personas en el país que tienen empleo, y que promueva la creación de nuevas fuentes de trabajo para esos 7 o 8 millones de personas que no tienen un empleo pleno y que por ello se debe legislar. Es decir, yo creo que estos acuerdos deben ser por los 8 millones que no tienen empleo pleno y no solamente por los 2.800.000 que lo tienen. Entonces debemos pensar en eso. Y ahí ahora sí saludo nuevamente al economista Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y catedrático universitario. Santiago, estas dos visiones, incluso ya esta propuesta, digamos, que nos comenta el doctor Cárdenas, ha sido presentada. Tengo la impresión de que habrá que entregar a la Asamblea para que se entienda esta nueva visión. Ustedes han venido trabajando en el Colegio de Economistas sobre esto del trabajo. Fíjese usted que si lográsemos incluir al empleo pleno a por lo menos 2,5 millones de ecuatorianos, de esos más de 5, tendríamos ya no solo 5 aportantes de los 8 que necesitamos en la seguridad social, sino que llegaríamos a tener 10 y comenzaría a tener la seguridad social, incluso tan mal manejada como está, unas posibilidades. ¿Cómo se integra entonces seguridad social, empleo pleno, leyes laborales? ¿Cómo hacemos que esta diversidad graficada por el doctor Cárdenas tan drásticamente, podríamos decir, de un regionalismo y un sectarismo? Porque lo que nos acaba de graficar es una cosa bien dura para el país, que en algunos casos, si bien puede traernos una reacción así que pasó, puede llegar a tener razón. Santiago, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Un atento saludo a Galo, a Miguel y a toda su audiencia. Pues siempre un placer, un honor estar aquí, compartir con la opinión pública. Y qué bueno que estemos abogados y economistas, me parece que... Con lo cual no vamos a encontrar acuerdo. Así es. Creo que si logramos acuerdos aquí los economistas suelen ser a veces abogados también. Sí, eso es cierto, nos gusta mucho. Su pregunta, Francisco, voy al grano. Esto se cura con política pública. Tenemos que discutir, Miguel y Galo, en términos de política pública y poner por delante primero los objetivos, los instrumentos luego. Es decir, si podemos o debemos tener un nuevo código laboral, o si podemos tener dos, el antiguo, que me parece que dijo Galo, más de 80 años, 86 años de vigencia. Entonces, pero vamos primero a los objetivos, luego veamos los mecanismos. Cualquiera de las dos opciones, por ejemplo, me parecen viables. Separar y tener, no es verdad, dos leyes que tengan vigencia, o tener un solo código, un nuevo código reformado. Pero a mí me interesa desde el punto de vista de la política pública primero poner por delante los objetivos. Por ejemplo, un objetivo es precisamente facilitar, promover, regular adecuadamente la creación de empleo. El presidente electo tiene en su cabeza las cifras bien. Qué bueno que los asesores le han puesto las ideas claras, y todos, aquí también mis distinguidos colegas, también lo tenemos claro. Son cerca de grandes números, 5 millones de personas en el subempleo, y 2,5 millones somos los privilegiados con un trabajo adecuado. Entonces, el objetivo tiene que estar en función de esa realidad. Hay que mantener derechos, por ejemplo, es un objetivo. No podemos irnos en una política de regresión de derechos. De eso me dirán, mira, ya parezco abogado. Pero es que es así, hay convenios internacionales que el país ha firmado, es un principio político fundamental, no puedo regresar. Pero ahí le pongo un tema, por ejemplo, la jubilación patronal. Creada con una inspiración para resolver a quienes no habían sido afiliados, para obligarle al empresario. Pero eso se pasó y se ha quedado ahí como un derecho
de los que sí tienen aportaciones y sí están asegurados. Ese es un tema que es altamente peligroso, sí, incluso para los trabajadores. Por ejemplo, ahí es un buen punto, Francisco, es un buen punto, porque usted ya me pone una cuestión muy puntual. Sí. Muy bien, yo estaba un poquito generalizando, pero es importante los conceptos, porque así podemos aglutinar fuerzas políticas. Si entramos a la pelea y un partido dice, yo no quiero una nueva ley, entonces ya se cae el acuerdo. Claro. El otro pelea porque sí, quiero dos. No, esperen, señores, pongámonos de acuerdo qué necesitan los ecuatorianos, qué necesitamos. Por ejemplo, ya en materia específica de lo que es la jubilación patronal, yo estoy de acuerdo, hay que revisar. Posiblemente se toque dejar a aquellos que ya tienen ese beneficio, intentar hacer una reforma que signifique una forma de capitalización, ¿sí? Y si no, el nuevo contrato, el nuevo ordenamiento jurídico, pues pone unas nuevas reglas diferentes a la jubilación patronal. Entonces ahí, por eso yo decía, ponemos por delante los principios, no regresividad en los derechos, pero pensando en la nueva gente. Yo lo que creo es que, por ejemplo, en materia de jubilación patronal es una medida que salió en su debido momento, pero hoy yo no veo que tenga todo el sustento y más bien creo que es un cortapisa para generar empleo, sobre todo para profesionales, para jóvenes. Al año 20, me corrigen, al año 24. Al 19. Meses, no, antes del 20 al 19, que ya tiene. No, al 19. Claro. Le votan al trabajador. ¿Por qué? Porque es duro mantener una jubilación patronal. Entonces, planteo así las cosas. Me parece que sí es posible llegar a acuerdos políticos. Y algo que es importante, Francisco, vamos a presionar desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, a que se lleguen a esos acuerdos. Porque hemos estado, usted me ha escuchado, ausentes, muy callados. Hoy mismo tenemos varios frentes, incluso de jóvenes, que se están movilizando para pelear por sus derechos. Claro, lo que no queremos es que se peleen, sino que busquemos que esos derechos se pongan. Y claro, sí es un reto de ir a conseguir y a defender esos derechos, ¿no? ¿Cómo, Miguel Ángel, lo que nos plantea el economista Santiago García, nos puede llevar entonces a decir, a ver, esta ley laboral es indispensable? Si no la quieren como reforma al código, que me parece habría que de todas maneras llevarle a un nuevo código laboral, como nos ha dicho Galo, ¿por dónde iniciamos? Estos objetivos que Santiago pone claros, dice, no regresión de derechos, bien, pero sí se puede negociar el tema de la jubilación patronal, a lo mejor llegando a un acuerdo con el seguro, cosa que está previsto, no sé, yo podía contratar, ¿no es cierto?, la jubilación patronal de inmediato con el propio seguro social para no tener que pagar después. Eso era posible. ¿Cómo entonces integramos esto como un beneficio que ya existe, pero que puede ir, como decía Santiago, capitalizando, Miguel? Perfecto. Tomando las palabras de Santiago, creo que es muy importante definir cuáles son los objetivos que van a unir precisamente la propuesta del presidente con las propuestas de las distintas bancadas legislativas. Justamente, yo creo que uno de los objetivos primordiales es la generación de empleo, es una necesidad, y el presidente electo ha manifestado una política y una propuesta de campaña de generación de por lo menos 2 millones de empleos. Obviamente es necesario, es ambiciosa la propuesta, pero es indispensable. Con más de 5.5 millones de personas que no tienen en este momento un pleno empleo, por lo menos que 2 millones de personas puedan acceder al empleo es adecuado. Entonces, primera cosa, ya tenemos, creo que un objetivo que es la generación de empleo. El otro tema, la no regresión de derechos, la defensa de los derechos que son irrenunciables, creo que es perfecto. No se trata de precarizar las relaciones laborales, pero claro, cuando uno habla de flexibilizar, por ejemplo, las relaciones laborales, muchas veces es considerado casi como una mala palabra, pero la propia Organización Internacional del Trabajo, el organismo a nivel internacional que precisamente precautela los derechos de los trabajadores y que pretende, justamente existen convenios de la OIT, de los cuales Ecuador es suscriptor, la propia OIT ante la situación de la pandemia recomendaba a los distintos gobiernos que para hacer frente a esos 350 millones de pérdidas de empleo que se van a generar a nivel global,
es indispensable que los gobiernos adopten políticas públicas que permitan flexibilizar, es decir, y por eso es que yo creo que es muy acorde la propuesta del presidente sobre esta ley de oportunidades laborales en cuanto a la generación de nuevas modalidades de empleo, que permitan justamente eso, flexibilizar sin afectar y sin atentar a los derechos de los trabajadores, porque eso estamos muy claros. Creo que aquí los tres coincidimos plenamente, o los cuatro, en que sin lugar a dudas no se trata de afectar los derechos de los trabajadores, no se trata de privarles de derechos adquiridos que están constitucionalmente establecidos, que están legalmente precautelados. Entonces no podemos hacer eso, pero sí, tenemos efectivamente que generar, por ejemplo, un tema que igual tiene un cortapisas constitucional, el tema de la contratación por horas, por ejemplo. Es un tema que hoy, en la situación actual que vivimos, en la situación de pandemia, funcionaría muy bien, pero lamentablemente en un momento determinado, por una posición extrema, sectaria, se decidió, dijo, no, la contratación por horas es pecaminosa y por lo tanto hay que eliminarla. Y vemos que efectivamente en este momento bien podría la contratación por hora ser una alternativa justamente para aquellas personas que, por ejemplo, están estudiando, que tienen unas horas libres y que pueden aportar hoy a través de la tecnología. Las personas pueden, es decir, pueden conectarse, pueden trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y hoy esa posibilidad de esa contratación por hora se eliminó. Entonces, son esas cosas en las cuales precisamente tenemos que trabajar en consensos. No regresión de derechos, sí generación de empleo, flexibilizar para generar condiciones laborales adecuadas y condiciones laborales nuevas, precisamente acordes a la tecnología. No podemos igualmente pensar, el concepto de las 40 horas semanales es un concepto que nació justamente en el Código de 1938 bajo una consideración industrial, es decir, en ese momento nuestra economía era una economía que funcionaba básicamente a través del desarrollo industrial, y entonces las 8 horas diarias, 40 horas semanales es un concepto básicamente de la economía industrial. Hoy por hoy la economía del conocimiento en la cual estamos todos inmersos, obviamente requiere otras condiciones, y por lo tanto pues tenemos que pasar el tema de las jornadas, de los límites, de las horas, reitero, una vez más, siempre respetando y garantizando los derechos de los trabajadores, pero sí siendo más flexibles. El teletrabajo antes era un simple enunciado. Y eso quería pedir. Antes era un simple enunciado. Claro, por eso quería ir donde Galo y decirle, ojalá en esa propuesta que han hecho desde la Cámara allá en Cuenca se haya tomado. Son nuevas modalidades de trabajo también, y la pandemia va a dejar esas modalidades instaladas. Algunos dicen, oigan, pero con esta modalidad del teletrabajo que ya nos inducía Miguel Ángel Puente, uno dice, pueden dejarlas instaladas y no hay horario. Puede estar en la casa y le pueden llamar a cualquier hora y quieren que se resuelva como sea, ¿no es cierto? Y ahí hay un costo de internet, hay otras relaciones también, que los propios trabajadores, Galo, somos distintos. Hay primero un nivel de calificado de trabajadores, ya no son solo los obreros, porque han perdido fuerza los sindicatos, porque ya no es el modelo que nos recordaba Miguel Ángel industrial, sino hay otros trabajadores que a lo mejor están más calificados también. ¿Cómo empatar entonces lo moderno con una ley laboral que, respondiendo a los derechos, tenga también estas otras visiones, Galo, y jurídicamente hablando, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es importantísimo tocar 2 puntos que creo que son consenso aquí. El primero, de que esta modernización de las leyes no va a acarrear con ello la regresión de derechos. De eso estamos clarísimos, y creo que los trabajadores y sindicatos deben pensarlo de esa manera, tanto como bien decía Miguel, el Ecuador es signatario de sendos convenios de la OIT que prohíben justamente que podamos quitar derechos, es decir, se van a mantener los derechos, pero también debemos, y esto es un consenso también entre nosotros, y nosotros creo que representamos por nuestros clientes, por al caminar en nuestra vida profesional, el sentir de muchísimas personas, el poder modernizar la contratación. Es necesarísima
y clarísima la necesidad de tener nuevas formas de contratación, nuevos modelos de contrato. Tenemos que redefinir también, por ejemplo, lo que es la fuerza mayor. El doctor Alfredo Corral habla de una fuerza mayor extraordinaria que es muy necesaria redefinirla en nuestro código y plantear justamente estas modificaciones al artículo 169, numeral 6, que tantos problemas nos ha traído. Es decir, tenemos que buscar no solamente la forma de crear nuevas fuentes de trabajo, sino de mantener los que tenemos, de ayudarle al seguro social, porque el momento que tengamos mayores contrataciones vamos a tener mayores aportantes y el seguro social va a fortalecerse, porque tenemos miedo los que estamos en el cuarto piso, que cuando lleguemos al séptimo piso ya no tengamos seguridad social, sí. y todo lo aportado ya no sirva absolutamente para nada. Nosotros hemos pensado en modalidades de contrato como el contrato de formación, la regulación del teletrabajo, que es muy necesario. Hay muchos trabajadores que dicen, yo estoy gastando mi internet, estoy gastando el tiempo de casa, no tengo límite, por lo tanto hay que regularlo en horario, hay que regularlo con herramientas de trabajo, pero también hay que reconocer que el trabajador ya no va a gastar en movilización, en alimentación, etcétera. Por lo tanto, debe haber flexibilidad de parte y parte, ¿no? Los contratos, como decía Miguel, el volver a este contrato por horas, darle algún otro nombre y darle alguna seguridad jurídica también para la persona que está trabajando por horas, el contrato joven o juvenil, el contrato de emprendimiento, y buscar de alguna forma que ya no tengamos tantas cargas laborales, porque, Francisco, nosotros no somos competitivos. El Ecuador no trabaja 12 meses, pero paga por 14, con 13º o 14º. Tenemos la jubilación patronal, el 8.33% de los fondos de reserva a partir del mes 12, la aportación del 11-15% al Seguro Social. Es decir, somos ya un 42% más caros que los vecinos Colombia y Perú. Y además Perú trabaja 45 horas a la semana, nosotros 40. Por lo tanto, debemos pensar de que la economía globalizada y la modernización de estos tiempos hace de que, y la tecnología, como también bien decía Miguel, hace que tengamos la obligación y la necesidad de modernizar nuestras leyes, de modernizar nuestro código, porque caso contrario nos vamos a quedar aislados en el tiempo. No vamos a ser competitivos. Ninguna persona, tanto nacional o extranjera, va a querer formar una empresa, un empleo o crear un empleo en Ecuador, porque somos 42% más caro que nuestros vecinos. Entonces es muy importante pensar en forma global. Claro, y ahí, Santiago, la planificación, la economía, lo que puede soportar el país también. Usted ha dicho políticas públicas, pero que no sean declarativas, sino que puedan tomar en cuenta esta realidad. Usted, desde el Colegio de Economistas, y entiendo que en la cátedra también cuando hacen estos análisis, plantean cómo no solo defender a estos 2.800.000 ecuatorianos que tenemos trabajo, sino cómo incluir a los otros que tengan estos beneficios y, como usted ha quedado, sin precarizarlos, sino que también han trabajado con los jóvenes, porque los que están en las universidades deben tener alguna esperanza para avanzar. Si ya Galo nos recuerda que los que estamos cerca a lo mejor no tenemos posibilidad de jubilarnos. Imagínense los jóvenes que aún no comienzan, Santiago. Sí. Francisco, bien, usted toca un tema muy importante. Hoy sabemos que la pobreza en el Ecuador tiene rostro de mujer y rostro indígena. Y lo que estamos hoy tratando de posicionar en la opinión pública, pero a manera de concientización, y quisiera que me escuche muy bien toda su audiencia. Hoy sabemos que lamentablemente el desempleo y el subempleo tiene rostro joven. ¿Y por qué lo digo esto? Porque más o menos un 60% de los desempleados abiertos son jóvenes, menores de 34 años, que dice la estadística. Y del subempleo, aproximadamente el 40% son personas menores de 34 años. Entonces, esa es la realidad, Francisco, y hay que ponerlo sobre la mesa del debate esto, porque también es un indicativo de por dónde deben ir las reformas. Hoy no queremos políticos anclados en el pasaje, no queremos movimientos que reclamen cuestiones alejadas de esta realidad. No van a tener el respaldo social. ¿Puede el país entrar en un serio proceso de descomposición social si no tenemos esta sensibilidad frente a la realidad? ¿Qué proponemos, Francisco? Porque usted me hace, la segunda vez me dice, y eso creo que es importante, y seguramente los oyentes y quienes nos ven dicen, bueno, ¿y cómo avanzamos? ¿Por dónde vamos? Hay un dato que nosotros estamos sacando con el Colegio de Economistas. Necesitamos no menos de 7.000 millones de dólares para generar 1 millón de empleos.
O sea, y el dato que podemos dar es que el Ecuador más o menos la inversión nacional total de todo el mundo, pública, privada, sumando todo, más o menos son 16.000 millones de dólares. Es decir, necesitamos de lo que el país ha venido tradicionalmente invirtiendo, al menos incrementar un 50%. Imagínense, distinguidos colegas, hoy en el panel y también Francisco y a la audiencia. Eso, lo que quiero decir es que es una tarea tremenda, complicadísima. La inversión extranjera en el país, en grandes números, llega a 1.000 millones. Y lo que estamos diciendo es que necesitamos 7.000 millones para generar 1 millón de empleos formales. Entonces me parece que ha llegado el momento en que todo mundo nos pongamos a trabajar, dejemos de lado muchas cuestiones demasiado politizadas, demasiado ideologizadas, como ya estamos de acuerdo. No podemos ir con una política de regresión de derechos, tenemos que atender la necesidad de una gran mayoría de personas jóvenes, tenemos que pensar en una visión de salvar a la seguridad social, en fin, ya están las cosas ahí planteadas. Entonces, no creo que podamos, yo lo decía a algún grupo parlamentario, este tipo de medidas y este tipo de reformas tienen que mirarse también de forma integral. Necesitamos, por ejemplo, ligar la reforma laboral a la reforma tributaria. Entonces me decía algún asambleísta, un acucioso asambleísta, pero no le entiendo, economista, ¿por qué usted quiere mezclar lo laboral con lo tributario? Porque hay que recordar, por ejemplo, en lo tributario estamos condonando o estamos perdonando o estamos dejando de cobrar como 5.000 millones de dólares en función de unos incentivos que no se aplican bien. Y si los incentivos lo aplicamos bien, generamos empleo. Así de simple, perdón, no de simple, así de estas son las medidas, usted me dice, Francisco, ahí están medidas. Una buena reforma tributaria bien hecha, bien pensada, incentivos a que la propuesta, yo creo que no es el verbo correcto ni el sustantivo correcto, pero quiero decir, nuestra organización, nuestro reclamo, movilizar conciencias, movilizar voluntades, pararnos frente a las cámaras, ante la opinión o escribir y decir, aquí estamos, queremos estas reformas, no las otras, estas. Como digo, reforma tributaria, reforma laboral, que creo que sí hay un buen ambiente hoy, creo que en el país. Y que van de la mano, ¿no? Encontrémonos, sí, es un buen verbo que nos puede cobijar a muchos. El presidente electo decía sobre incrementar el salario a $500. Y claro, ahí uno hace cálculos y dice, no es solo a $500 en 4 años, será $25 por año, ¿cuánto será? ¿Cómo piensa llegar? Yo incluso apostaría a no $500, pero sí al 1 millón de empleos, y para eso Santiago ya nos acaba de decir, necesitamos 7.000 millones de dólares de inversión. Y entonces ahí los empresarios deben decir, a ver, ¿cómo hago para que, lo que nos recuerda Galo, seamos más competitivos y lo que yo produzco se pueda vender más? Somos un mercado pequeño, un país pequeño. El presidente electo decía esto sobre el salario. Primero hemos hablado de productividad, hemos hablado de bajar impuestos, bajar aranceles, bajar tarifas de servicios públicos como electricidad, abrir la economía al mundo para generar más mercados para más productos ecuatorianos. Todo eso va a abundar en mejorar la productividad, en mejorar el costo país. Pero parte de ese beneficio tiene que también llegar a los trabajadores. Por eso hemos planteado que en nuestro gobierno el salario básico llegará hasta $500. Nuestras propuestas tienen que ver con la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Y ahí, Miguel, están 2 temas esenciales. Primero, que los beneficios sean para la inmensa mayoría y no para un grupo pequeño. Pero también está el ayudar a quien genera estos empleos, que es la empresa privada, para que en unión, diríamos así, podamos salir tomando en cuenta lo que Galo bien nos planteaba, la competitividad, y enfrentar con los jóvenes un mejor futuro, Miguel Ángel. Es correcto. Coincido con Galo en que tenemos como país ciertas condiciones que nos hacen menos competitivos que nuestros vecinos,
pero también yo creo que tenemos oportunidades, es decir, el dólar, por ejemplo, tener una moneda como el dólar es, desde mi punto de vista, es un incentivo muy importante justo para la inversión extranjera. Las cifras que menciona Santiago es muy cierta. Lastimosamente Ecuador no ha podido superar el umbral de los 1.000 millones de inversión extranjera, mientras que nuestros vecinos están, Perú en 12.000 millones, Colombia en 8.000 millones de inversión extranjera, y esas son efectivamente muestras de el interés que existe en la región. Yo también creo que es importante pensar qué es lo que está pasando en nuestros vecinos. Hoy existe un nerviosismo muy alto en Perú por las condiciones posiblemente electorales que se den en los próximos días. Existe también un problema social que estamos viviendo o que estamos observando lo que sucede en Colombia. Entonces yo creo que tenemos que aprender de las experiencias justamente de nuestros vecinos, así como aprendemos de lo que han hecho correctamente, también tenemos que aprender de lo que no han hecho correctamente. Y pienso que esa es una oportunidad, es decir, hoy de una u otra manera el presidente tiene una ventaja, el presidente Lasso, que él ha generado una amplia expectativa, es decir, él entra al gobierno con una expectativa alta, vemos inclusive el efecto al día siguiente de los resultados electorales, que el riesgo país tuvo una reducción de 345 puntos, pero bueno, esos son los efectos iniciales. Ahora lo importante es cuando ya entre a gobernar y precisamente tome las decisiones adecuadas, pueda articular políticamente el diálogo correcto con el legislativo para que se puedan concretar estos temas. Pero yo creo que es interesante y es indispensable pensar que el país tenemos que todos hacer un compromiso nacional, todos tenemos efectivamente que arrimar nuestros hombros, todos tenemos que trabajar precisamente para este objetivo de generación de fuentes de empleo, y yo creo que el país tiene grandes oportunidades. Nosotros siempre lo hemos dicho, el país tiene grandes recursos, tiene grandes oportunidades, estamos en una situación geográfica privilegiada. Entonces lo que necesitamos justamente es que tanto los trabajadores entendamos que necesitamos efectivamente respetando nuestros derechos, pero sí a estar abiertos a la posibilidad de nuevas modalidades de contratación, los empleadores cumpliendo de manera adecuada las obligaciones que se les establezcan, los objetivos, los beneficios de orden tributario, como bien decía Santiago, es importante analizarlos porque posiblemente existen muchos beneficios tributarios que no todos generan el resultado que se espera. Entonces, y que además pueden estar siendo beneficiados gente que no debería tener un beneficio tributario. Así es, ¿no es exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí un tema muy importante del nuevo gobierno en el tema tributario es optimizar la recaudación fiscal, justamente, y el gobierno así lo ha anunciado, en los tres principales impuestos: impuesto a la renta, IVA e impuesto a los consumos especiales, y hacer un sistema tributario menos complicado, en el cual efectivamente se pueda mantener un esquema que dé seguridad justamente al inversionista, porque el inversionista lo que pretende cuando tiene que elegir la región va a decir dónde voy, cuáles son las condiciones de Ecuador, de Colombia y de Perú, para ponerlo así simplemente entre los tres países, y va a comparar cuáles efectivamente las condiciones laborales, cuáles son las condiciones tributarias, cuál es la estabilidad jurídica, cuál es la estabilidad política. Entonces yo creo que en todo eso, reitero, pienso que lo que están viviendo nuestros vecinos es una oportunidad para el país, porque bien podemos justamente aprender de esos errores y también acoger las buenas prácticas para poder efectivamente ser más competitivos. Entonces yo creo que soy optimista en la posibilidad de que la tarea es muy difícil. ¿Sí? Exactamente, las condiciones son muy difíciles del país. La cifra que Santiago ha mencionado, 7.000 millones, es muy complejo, sin considerar el déficit fiscal que ya tenemos, que es casi de más de 6.500 millones de dólares. Entonces, la tarea es muy difícil, pero yo creo que justamente... Sin sumar lo que nos decía ayer el ministro de Economía, 2.000 millones de atrasos. Eso también es. Así es. Se tiene que sumar al déficit, así es. ¿no? Y es complejo, pero yo creo que si renunciamos, solamente termino con eso, si renunciamos a las posiciones radicales de cada uno de los grupos y buscamos justamente el consenso, el presidente ha hecho un llamado al encuentro. Yo creo que ese es el camino, un encuentro justamente para ceder posiciones y para construir un camino de beneficio para todos. Sí, yo les decía el otro día en un diálogo con asambleístas aquí, es el encuentro, no es el retarnos, te espero afuera, no, ese encuentro no es, ese es un encuentro para dialogar, porque el otro ha estado ahí. Pero Galo, tomando en consideración esto, yo quiero retomar esta iniciativa que han tenido en Cuenca ustedes
para entregar una visión de lo que creen debe ser una reforma. Yo estoy convencido ahora más que nunca que en este modelo de asamblea que tenemos, con esta distribución, no van a venir desde la asamblea o desde dentro de la asamblea las propuestas. Y ahí voy por lo que decía Santiago. Es una ciudadanía que en ejercicio de sus derechos impulse proyectos, y ahí necesitamos de profesionales como ustedes, de la academia, de que vayan a impulsar. No esperemos que la asamblea construya algo, porque no lo va a hacer, tan dispersa como está. Son incapaces incluso de renunciar, porque parece que pierden en algo que sí están de acuerdo, pero que quieren mantener el discurso. Pero si es una propuesta desde la ciudadanía, tengo la impresión de que les podemos presionar para que eso lo resuelvan. Esa propuesta hecha por ustedes, Galo, con esa visión, ¿se puede transformar en un proyecto de ley y usted socializa con el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con la academia, esa propuesta? Y vamos, y ahí sí digo, vamos a entregar a la asamblea, vean, estos son los lineamientos, y ojalá las centrales sindicales, ojalá las cámaras se sumaran a esto que va a ser indispensable presionarles a tan disperso panorama político, Galo. Sí, cómo no quisiera yo contagiarme de ese optimismo de mi querido colega Miguel Ángel. Pero desde las cámaras en Cuenca hemos pensado que ya no podemos esperar mucho de los políticos, tenemos que esperar de la sociedad civil. Y es por eso que es importantísimo que colegios profesionales, la academia, las cámaras de la producción nos podamos juntar y justamente hacer una propuesta común en donde estemos de acuerdo con los objetivos que hablaba Santiago. Santiago decía algo muy importante, que era la de sensibilizarnos frente a la realidad. Y con esta pandemia nos hemos dado cuenta que la realidad ha sobrepasado la legalidad. Por lo tanto, necesitamos leyes dinámicas que estén de acuerdo a los nuevos tiempos, a los cambios, a este tiempo tan diferente que vivimos, para que puedan acoplarse a la realidad. La única forma, querido Francisco, de que no se respeten los derechos laborales es creando más empleo, en donde el trabajador puede escoger, porque si el trabajador tiene que aferrarse a un solo empleo, claro, va a tener que firmar en algún momento la letra de cambio, la renuncia adelantada y renunciar a algún derecho, porque no quiere perder el empleo que tiene. Pero si tiene a la vuelta de la esquina una oferta adicional de empleo y sabe que puede conseguir otro empleo, pues ya no va a tener estos abusos. No está obligado a tolerar a los abusivos. Exactamente. Correcto. Esa es la forma, crear más empleo va a ayudarnos a respetar los derechos laborales, porque ahora usted decía algo tan cierto, Francisco, con la jubilación patronal. Muchos empleadores, y no por malas gentes, sino porque no pueden económicamente mantener, están buscando a los 17, 18, 19 años sacarle al trabajador o llegar a algún acuerdo, incluso hacer cosas que están mal legalmente, de hacerle firmar la renuncia y luego contratarle por servicios profesionales, algo totalmente equivocado, justamente para evitar la aportación y evitar que cumpla los años necesarios para la jubilación patronal, porque sabe que es una carga impositiva que no puede sostener en el tiempo. Entonces, ese tipo de abusos deben acabarse creando más empleo. Esa es la única forma, y teniendo leyes modernas que podamos de alguna forma, un Ecuador de consenso, llegar a entregar al presidente, a la asamblea y decirles, esto es lo que les exigimos, no les pedimos, ustedes son mandatarios nuestros, por lo tanto tienen que hacernos caso. Parece que el asambleísta se olvida de quienes le eligieron y cuando llega allá simplemente responde a intereses políticos o partidistas y no a los electores a quienes le eligieron. Por lo tanto es importante que nos hagamos escuchar como sociedad civil, Francisco. Santiago, y ahí está un reto, ¿no? Un reto de los profesionales, de los académicos. El otro día, a propósito de lo que decía Miguel Ángel del riesgo país, decía, esa bocanada de aire fresco le significó al país esa baja del riesgo país, ¿no? Que parece internacionalmente es una cosa importante y en la realidad así lo es. Pero hubo un decano que salió a decir, subió la gasolina, pero ya bajó el riesgo país. Pues. Entonces decíamos, ¿cómo será decano de economía este señor? Que si lo que quiso es ironizar, sí, también para ironizar hay que tener el don de la ironía, que es un nivel superior de inteligencia, ¿no es cierto? De inteligencia. Sí, porque irónico puede ser
Sí. uno y no necesariamente los ladrillazos son ironía. Santiago, el reto de los dos abogados laboralistas que tienen relación por ventura con las cámaras y con los trabajadores, va también a colegios profesionales. Ustedes, esta sangre nueva que produce el país, tanto en lo académico como en la dirigencia de los colegios profesionales, los retos esperamos sean distintos, Santiago. Bueno, yo creo que me gustaría cerrar la idea que plantea en este momento Galo. Sí, le tomamos la palabra, es decir, ya estamos, por lo menos en Quito, muy movilizados, tratando de crear espacios de concertación, espacios de trabajo conjunto. Hemos hecho un gran esfuerzo con el Pacto Social por la Vida Ecuador. También hay algunos distinguidos cuencanos, por cierto, a nivel nacional. Estamos intentando llevar esa posibilidad de reunirnos, de trabajar, de tener mesas de trabajo de consenso. Así que el tema, y para quienes nos está escuchando y viendo, por favor, ya no es teoría, hay no menos, Francisco, usted que es un gran comunicador, hay no menos de 6 plataformas de este rato en el Ecuador organizándose para buscar los consensos. No hay que dejar, por cierto, de lado al movimiento político, a los partidos políticos, pero creo que, lo dijo Galo con precisión, tienen que escucharnos. Yo he sido muy crítico, como soy un docente universitario, un investigador, pues bueno, hoy con este cargo tremendo e importante de representar a los economistas de Pichinchi, Quito, yo creo que el político ecuatoriano nunca aprendió a aprender. O sea, una de las cosas que todo ser humano debemos aprender de nuestros errores, aprender todos los días. Pero aquí no, los políticos son de otro planeta. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso se cambia con organización, con mensaje claro, convocándoles a reunión. Quiero dar 2 datos, Francisco, antes de olvidarme, porque me parece relevante y el tiempo vuela. El costo que hemos sacado, que se ha hecho un cálculo con el pacto, con el grupo que tenemos, Jóvenes por el Empleo, es que el costo por hora, Miguel y Galo, costo por hora con todos los beneficios de ley en el Ecuador sale $3,5. Entonces, yo no estoy en desacuerdo, es que no puede ser contradictorio, digo una cosa y luego me contradigo. No, sentémonos sobre la mesa, eso es lo que sale hoy en día, los números en costo hora laboral con todos los beneficios de ley a partir de un salario básico unificado. Eso es uno. El otro tema que me parece que es fundamental plantearse, ¿no es verdad? El tema de la inversión pública. Se requiere más o menos $20,000 para generar un empleo en el sector de la inversión pública. Esos son los datos. ¿Y qué ha pasado en los últimos 5 o 6 años? La inversión pública está en los suelos. Todo el mundo, el ministro de Economía, así, ¿qué hacen para ajustar Hemos bajado 4.000 millones de dólares, dice, ¿sí? Exacto. Entonces, el diálogo nacional, la propuesta que tenemos que hacer es todo mundo, señores, desarmados en el diálogo. No, estoy en contra del trabajo en horas. Señor, pongamos a la mesa, $3,5 y si trabajo 20 horas, son ¿cuánto? Es $70 por mes. Entonces, pero no dispuestos a no debatir, a discutir. La inversión pública, me declaro enemigo de la inversión pública. Señor, si usted genera 7.000, 8.000 millones de dólares, va a generar 800.000 puestos de trabajo, no burocráticos, sino vinculados a la obra pública. Francisco, esa es nuestra propuesta. Fíjense en que sí podemos sentarnos. Yo ayer estaba con un grupo de los principales gremios sindicales y en buena hora me invitaron. Sí hay espacio, Francisco, Miguel y Galo, sí hay las ganas de sentarse a debatir. Lo que no queremos es que nos impongan. No queremos la reforma tributaria colombiana. No queremos que la conferencia episcopal, casi me excomulgan, Francisco, por haber criticado creo que no es el nombre así, pero la conferencia de obispos de Colombia, lindos planteamientos, hermosos planteamientos, pero después, ya cuando Colombia estaba incendiada. Entonces no incendiemos al país antes. Yo al presidente electo, por favor, el pedido es concreto. Reforma tributaria, reforma laboral. Conversemos con la sociedad civil, sin excluir obviamente a los partidos políticos, porque ellos finalmente votarán, pero en un diálogo más amplio, más sincero. Pero ahí Santiago, hay una cosa que creo que vale la pena tomar en cuenta. Y de lo que ustedes han dicho, la sociedad civil tiene casi un consenso de lo que hay que hacer. Pero no hemos sido capaces de conducir
ese pensamiento de la sociedad civil. Y los políticos, en algunos casos, yo siempre promuevo que la gente entre en política, me parece que sin eso tampoco es efectiva la democracia, pero no quieren renunciar a sus discursos con los que llegan. Entonces, el rol de afuera va a ser, o sea, obligarles a conversar no sobre lo que ellos sostienen como eslogan, sino obligarles a conversar sobre lo que el país necesita. Y este es un momento, créanme, de la movilización social para que se traten los temas, quienes deberían aprender a tratarlos, pero que no están dispuestos a ceder porque parece que renuncian a algo mucho más trascendente que no terminamos de entender, Santiago. Sí, es eso, ¿no? Pero yo creo que las cosas están cambiando para bien del país. Yo creo que, bueno, ahora yo no me declaro partidario de nadie, usted conoce, y más aún representando un gremio, 3.000 economistas de una de las regiones más estamos fregados. 3.000 economistas. 3.000 economistas, más abogados laboralistas. Razón pero que no salimos. Tiene usted razón, Santiago. Si usted suma los abogados en Pichincha, creo que son 12.000. Nosotros somos minoría. Pero imagínese bueno, lo que causan, diría. Perdón. Entonces, no, Francisco, usted pone los puntos sobre las IES. No hemos podido conducir porque hemos estado callados. Yo siempre digo, la ciudadanía solo consumimos la mejor gaseosa que nos ofrece el mercado. Llego a la tienda política y me dice, esto es lo que te tienes que tomar, esta gaseosa. Claro. No, yo no quiero otra. Sí. No, esta, o te la tomas o no. Eso hay que cambiar. Eso sí es fundamental. Ya vienen medios de comunicación como posibilidad de debatir. La academia, también soy crítico. No, tienen que entrar. Más del poncho. Y a las cámaras, un jaloncito de orejas, ser más abiertas, ser más permisivas, más abiertas a la diversidad ideológica. Sentirse más cercanos, ¿no? Sentirse más cercanos al país. Estamos todos distantes. Miguel Ángel, Galo, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto y ya queremos ver la propuesta que viene desde Cuenca porque vale la pena analizarla. Han estado con nosotros el doctor Miguel Ángel Puente, el doctor Galo Cárdenas Rodas y el economista Santiago García Álvarez. Muchísimas gracias a los tres. Enseguida volvemos. Un gusto, ¿eh? Un abrazo. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermati